En esta cápsula vamos a analizar la primera modificación a nuestras reglas generales de comercio exterior para 2016. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Los saluda su servidor Oscar Rueda, en esta ocasión con el análisis a la primera modificación a nuestras reglas generales de comercio exterior para 2016, resolución que sin duda trae varios cambios importantes de los cuales vamos a estar platicando a lo largo de esta videocápsula. ¿Qué cambios reporta en lo general nuestra primera modificación a reglas? Pues bueno, tenemos cambios en los temas de padrones de importadores. Tenemos modificaciones en el despacho directo, esquemas de regularización de mercancía, algunos ajustes para el recinto fiscalizado estratégico, modificaciones al esquema de rectificación de pedimentos y por último cambios muy grandes en el esquema de certificaciones de aduanas y comercio exterior. Entonces, si les parece bien, vamos a revisar de forma puntual cada uno de estas modificaciones en nuestras reglas generales. Empezaríamos hablando de la regla 1.3.3, que para no ser la excepción cambia con cada una de las resoluciones que se van publicando a lo largo del año, y en esta ocasión tenemos dos cambios interesantes. Nuevas causales de suspensión en el padrón de importadores. Desafortunadamente, cada vez más el fisco está recurriendo a esta herramienta o este mecanismo de fiscalización como un medio de control. Y esta ocasión pues no es la excepción y tenemos nuevas causales de suspensión y también tenemos ahora nuevos sectores específicos tanto a la importación como a la exportación. Sin duda una herramienta muy socorrida últimamente por nuestras autoridades aduaneras. Hablando de la suspensión del padrón de importadores, a partir del 20 de junio de 2016 se añaden dos causales nuevas. La primera es: se suspenderá el padrón de importadores por dejar de transmitir la información conforme al anexo 31. Esto es el control de créditos y garantías de las empresas certificadas en materia de IVA y EPS. Si no envían la información conforme a los plazos previstos en las reglas, entonces opera la suspensión en el padrón de importadores. Y la otra nueva causal, también en vigor a partir del 20 de junio, aplicará para aquellos exportadores de desperdicio de cobre, quienes no presenten determinada información necesaria en el instructivo de autorización de este padrón de importadores. Información relativa a sus bodegas, a sus accionistas, es decir, información interna de la empresa que están obligados a presentar. Si no lo hacen, entonces pierden el padrón de exportación de minerales de acero, cobre y bronce. Por su parte, el anexo 10 de padrones sectoriales reporta modificaciones en el apartado A relativo a las operaciones de importación, en donde, bueno, primero vemos algunos ajustes a las fracciones arancelarias del calzado derivados de la última modificación a la tarifa en el mes de enero. Bueno, simplemente ya el padrón sectorial prevé todas las modificaciones de la tarifa en el sector de calzado y empata con esta información, no tiene mayor importancia. Y tenemos por otra parte dos nuevos sectores específicos a la importación. El primero de ellos sería el sector de los alcoholes etílicos y el segundo el sector de los hidrocarburos, básicamente de combustibles. Entonces, si somos importadores de estos sectores, es muy importante revisar el anexo 10 de nuestras reglas generales, porque ya habrá un trámite nuevo para darnos de alta en estos sectores específicos. Por otra parte, el apartado B relativo a la exportación tiene un incremento de 6 nuevos sectores que requieren un permiso especial, es decir, un padrón sectorial, para poder exportar algunas fracciones arancelarias de estos sectores que tienen ustedes en la pantalla. ¿Cuáles son estos? Pues son sectores de plásticos, caucho, madera, vidrio, hierro y acero, y por último el sector del aluminio. Si somos exportadores de alguno de estos productos, es importante revisar anexo 10 en el apartado B, pues habrá nuevos trámites que realizar para poder exportar estos productos. Todos estos cambios entrarán en vigor a partir del 20 de junio de 2016.
16. Siguiendo con el análisis de la publicación de reformas a nuestras reglas de comercio exterior, tenemos claro los cambios relativos al despacho directo, esto es, el despacho aduanal sin la intervención de un agente aduanal forzosamente. ¿Qué cambios reporta el esquema de despacho directo? Pues bueno, para empezar, todos los requisitos relativos a la autorización, a la acreditación, a los auxiliares, etcétera, ya no los vamos a encontrar a nivel de reglas, sino que ahora los vamos a encontrar a nivel de instructivo. Adentro de este instructivo se prevé una especie de homologación de las tres instancias que abarca este trámite. Por una parte, cómo obtener el número de autorización para poder desempeñar este esquema. Por otra parte, cómo acreditar al representante legal ante el SAT, quien va a fungir como una especie de agente o de apoderado aduanal. Y por última parte, cómo designar a los auxiliares para los actos relativos al despacho, es decir, al personal que se va a encargar quizá de hacer el previo, quizá de presentar la mercancía al semáforo, de hacer todos los trámites adentro de la aduana. En lo que se refiere a el número de autorización, hay un pequeño ajuste en donde nos dice la regla que ahora se tendrá que demostrar la relación laboral con el aspirante a representante legal acreditado, es decir, a quien sustituiría al agente o al apoderado aduanal para las empresas que opten por este esquema. Tenemos que demostrar la relación laboral con todos los elementos que aparecen en la pantalla, es decir, con contrato de trabajo, con registro en el IMSS, registro en el Infonavit, demostrar las retenciones del ISR por concepto de nómina, así como el timbrado de nómina correspondiente. Si no reunimos todos estos requisitos, entonces no podremos avanzar con nuestra solicitud de despacho directo. Por otra parte, en cuanto a el representante legal acreditado, tenemos que demostrar los conocimientos de esta persona a través de cualquiera de los siguientes elementos. En primera instancia, se puede demostrar su experiencia o conocimientos a través de un título en comercio exterior o aduanas, a través de un certificado del organismo Conocer, a través de un oficio del SAT en donde se señale que esta persona ha hecho exámenes de conocimientos con vigencia no mayor a 1 año. Por otra parte, se puede demostrar la experiencia si el candidato fue apoderado, mandatario, dependiente o funcionario de aduanas, cuando menos por 1 año. Y por último, con una simple constancia de una empresa importadora o exportadora en donde se demuestre o cuando menos se manifieste que la persona tiene ya experiencia en la operación aduanera de la empresa. En el último punto, designación de auxiliares, simplemente bastará con manifestar cuáles serán las personas que nos van a auxiliar en el despacho aduanero de las mercancías, y en caso de que estas personas sean empleados de un almacén adentro de la aduana o de un almacén general de depósito, pues bueno, se requerirá también un escrito en donde el personal del recinto fiscalizado o el personal del almacén general de depósito, me refiero al representante legal de estos, otorgue su consentimiento para que sus empleados lleven a cabo las funciones relativas al despacho aduanero de las mercancías. Una vez presentada la solicitud, la autoridad tendrá un plazo de 60 días para emitir la resolución y en caso de ser positiva, se emite resolución y además se publicará un extracto de la misma en el portal del SAT www.sat.gov.mx. En este caso, para este trámite en concreto, si la autoridad no resuelve en el plazo de 60 días que le otorga la regla, pues entonces se entenderá que la solicitud ha sido rechazada, pudiendo, claro, generarse una nueva solicitud cumpliendo con todos los requisitos necesarios. Pasando al siguiente tema, tenemos modificaciones a los esquemas de regularización de mercancías. Esto es cuando yo tengo mercancía en mi poder que por alguna cuestión no acredita su legal tenencia, o en su defecto para las empresas IMEX o para los importadores temporales, cuando la temporalidad de mi mercancía se ha vencido sin que yo hubiera retornado o cambiado de régimen. Para esos casos tenemos la regla 2.5.1 y la regla 2.5.2, las cuales se modifican para permitir ahora que si estoy siendo sujeto a auditoría,
llámese una verificación en transporte, llámese una visita domiciliaria, en donde hay necesidad de regularizar mercancías, yo puedo tramitar mi pedimento de regularización, mi pedimento clave A3, ahora ante cualquier aduana del país. Esta regla ha reportado muchos cambios en este tema específico. Primero se permitía en todas las aduanas, después solamente en aduanas locales, se volvió a abrir, se cerró otra vez para efectos de facultades de comprobación. Ha tenido muchos cambios. La última modificación, la normatividad vigente, nos señala que ya puedo regularizar aún en facultades en cualquiera de las aduanas del país. No tengo ningún problema siempre y cuando siga claro el procedimiento y cumpla con los requisitos previstos en las reglas 2.51 y 2.5.2. Hablando de regularización, se crea también una nueva regla de regularización para efectos de mercancía que se encuentra en el recinto fiscalizado estratégico. Si mi mercancía está dentro del recinto fiscalizado estratégico, a través de la regla 2.5.7, yo puedo llevar a cabo la regularización de mercancía cuya temporalidad se hubiera vencido. Recordando que la temporalidad para permanecer en un recinto fiscalizado estratégico es de hasta 2 años. Si me paso 2 años más un día, entonces ya tendríamos que regularizar la mercancía bajo un mecanismo o un procedimiento prácticamente idéntico al de regularización de temporales vencidas. Entonces, bueno, ya tenemos la posibilidad de regularizar legal tenencia, es decir, no tengo documentos, temporales vencidas y ahora temporales vencidas, digámoslo así, del recinto fiscalizado estratégico. Continuando con el tema de recinto fiscalizado estratégico, se genera una nueva regla, no tanto de regularización, sino más bien es un procedimiento simplificado de liberación de mercancía excedente o no declarada. Esto implica que si las autoridades detectan mercancía no declarada o mercancía excedente que no rebase de un 20%, el afectado podrá tramitar un pedimento para amparar la legal tenencia de estas mercancías, pagar una serie de multas no tan onerosas y entonces la mercancía quedará, digamos entre comillas, regularizada. Este procedimiento a través, claro, de la regla 4.8.13 de nueva creación. De igual forma, tenemos algunos otros cambios al régimen de recinto fiscalizado estratégico. Por una parte, se modifica la regla 4.8.9, la cual señala que aquellas empresas que sean IMEX, que además estén certificadas en el esquema OEA, Operador Económico Autorizado, y que además estén certificadas en materia de IVA y EPS, podrán operar adentro de un recinto fiscalizado estratégico, es decir, ocupar las instalaciones dentro de una zona habilitada como recinto fiscalizado estratégico y podrán seguir adentro de esta zona con la operación IMEX de forma normal y sin requerir autorizaciones adicionales. Por otra parte, se modificó también la regla 4.8.12, en la cual se establece que las empresas que cuenten con autorización para operar como recintos fiscalizados estratégicos en automático obtendrán la certificación de IVA y EPS y únicamente será necesario que presenten su solicitud y sin cumplir mayores requisitos la autoridad les va a autorizar esta certificación de IVA y EPS, pues claro, para que sus mercancías no causen estos impuestos por la importación o por la introducción al régimen de recinto fiscalizado estratégico. Último cambio del recinto fiscalizado estratégico es la regla 4.8.15 que habilita la posibilidad para realizar el despacho conjunto entre México y Estados Unidos de las mercancías procedentes de este régimen que vayan a cruzar a nuestro país vecino, recordando que el despacho conjunto es simplemente una revisión conjunta de las dos autoridades para que en un solo acto de revisión se hayan cubierto las formalidades de ambos países, tanto a la salida de México como a la entrada en los Estados Unidos de Norteamérica. Avanzando un poco más en las reformas a nuestras reglas, llegamos a la reforma de la regla 6.1.1 que nos habla de la autorización para proceder a la rectificación de pedimentos.
Esta regla ha tenido muchísimos cambios desde su creación, desde la modificación al artículo 89 de ley aduanera, que preveía antes una serie de aspectos muy puntuales para rectificar los pedimentos, cuestión que hoy está completamente desbloqueada a través del artículo 89 de ley aduanera, pero bloqueada a través de la regla 611, la cual, les reitero, ha tenido muchísimos cambios. A mí se me hace desafortunado que las autoridades estén jugando un poco al esquema de prueba y error con esta regla. Y en general, desafortunadamente vemos que a través de las reglas de comercio exterior se ha vuelto esto: un esquema de prueba y error, y lo que funciona se queda y lo que no funciona nos lo empiezan a cambiar. Lástima que las autoridades no se dan cuenta pues de toda la afectación que esto implica para la operación de las empresas que hacemos comercio exterior. Pero bueno, sin hacer más corajes, vamos a revisar cómo queda actualmente la regla. La 611 te dice que deberás de pedir permiso para rectificar pedimentos que tengan o que se generen con motivo del pago de lo indebido o de algún saldo a favor. Es decir, si la rectificación me genera un saldo a favor a mí como contribuyente, tengo que pedirle permiso a la autoridad para proceder a esa rectificación, con excepción de aquellas rectificaciones con motivo de trato arancelario preferencial, es decir, importaciones en donde no utilicé un certificado de origen, el tratado me lo permite y tiempo después utilizo y aplico mi certificado de origen, lo cual me da derecho a generar ese saldo a favor. Si ese es el escenario, con el simple trámite natural no tenemos que pedirle permiso a la autoridad para rectificar. Fuera de ese escenario hay que continuar con la solicitud de autorización para poder rectificar saldos a favor. ¿En qué otro supuesto tengo que pedir permiso? Cuando existe alguna modificación de cantidad de mercancía, siempre y cuando esta mercancía se encuentre ya sea autorizada en alguna regulación no arancelaria, llámese en un aviso automático, no lo sé, en un permiso previo, en un certificado de lo que fuera. Si tengo cantidades declaradas en un certificado y en un pedimento, ¿puedo rectificar el pedimento si es que hubo algún error? Sí, pero la autoridad quiere revisar antes de autorizarlo de qué se trata esta modificación. Mismo caso si está sujeta a alguna norma oficial mexicana y mismo caso si está autorizada en un programa IMEX. Es decir, se puede hacer el cambio, pero la autoridad quiere revisar qué es lo que está pasando porque, claro, la mercancía afecta no solo el pedimento, sino alguna otra regulación. Bien. ¿En qué otro caso tengo que pedir autorización? Cuando quiera yo modificar el régimen aduanero sin que se logre aclarar un debate de toda la vida. ¿La clave del pedimento equivale al régimen aduanero? Porque como ustedes sabrán, tenemos claves de retorno que implican una exportación definitiva y tenemos claves de exportación definitiva. No se ha aclarado nunca a través de reglas si la clave está permitida o la clave está bloqueada junto con el régimen aduanero. Simple comentario que a veces nos genera un poquito de dolor de cabeza. Por último, otro campo que se requiere pedir autorización serían los datos de identificación en vehículos, es decir, prácticamente el número de identificación vehicular o número de serie. Si tiene algún error y hay que corregirlo, pues tendremos que pedir autorización a las autoridades del SAT. Continuando con las modificaciones, llegamos al último punto con reformas y este es, claro, el esquema integral de certificación. Esquema que entrará en vigor a partir del 20 de junio de 2016 y de lo que se trata es simplemente de englobar o de agrupar todos los esquemas de certificación que existían de forma independiente, con lo cual se derogan las reglas relativas al NEC, las reglas relativas a la certificación de IVA y EPS, socio comercial certificado y revisión en origen. Todas estas reglas desaparecen de la numeración que tenían y se agrupan ahora en el nuevo título séptimo de las reglas de comercio exterior. En realidad, más que englobarse todos en un solo esquema, lo que está haciendo el SAT es agruparlos de una forma más ordenada, tener una base de requisitos comunes, es decir, como un tronco común de cumplimiento de algunos puntos, básicamente de estar al corriente, de tener número de empleados, de tener número de proveedores, cosas de este estilo, que son comunes a todos los esquemas. Y después de este tronco común de requisitos, cada uno de los esquemas va a tener sus requisitos específicos, sus beneficios específicos y su operación específica. Entonces, más que concentrarse todo en un único esquema de certificación,
simplemente se está agrupando en un conjunto de reglas específicas con un tronco común de requisitos comunes. Y fuera de ahí, cada uno de los esquemas continúa con sus beneficios y continúa con sus requisitos muy particulares, los cuales por supuesto son motivo de otro análisis completamente distinto, porque es mucha la información de estos esquemas de certificación. Así que bien, pues ahí tienen todas las reformas, o cuando menos las más importantes, que nos trajo esta primera modificación a nuestras reglas de comercio exterior para 2016. Antes de finalizar, me gustaría invitarlos a nuestro sitio web para que conozcan muy particularmente el nuevo servicio de monitoreo de operaciones, el cual consiste en que nosotros en CJ Aduanero nos encarguemos absolutamente de todo para garantizar que ustedes cumplen con su operación aduanera. Nos encargamos del expediente, nos encargamos de glosar los documentos, de auditar las operaciones, de contactar proveedores para ver que esté todo en orden, de verificar certificados, normas, vigencias, de absolutamente todo, para que ustedes tengan tranquilidad de que están haciendo las cosas bien y de que tienen la casa perfectamente ordenada en caso de una revisión por parte de las autoridades aduaneras. Así que por favor, dense una vuelta en el sitio www.cjaduanero.com, en donde encontrarán toda la información acerca del monitoreo de operaciones, y también van a encontrar abajo de esta cápsula el link directo a esta sección en nuestro sitio web. Por último, y como siempre, les agradezco infinitamente su retroalimentación a esta cápsula con un comentario o un like si es que fue de su interés y les pareció que la información ha sido valiosa para ustedes. Y sin más, por el momento, me despido. Hasta la próxima.